Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El objetivo para comenzar es dar ejemplos de normas que se apliquen a su vida cotidiana y que ayuden a mantener una buena convivencia. Ya estábamos viendo nosotros los derechos, los deberes, la unidad número 1. Hoy día es la última clase de esta unidad. A partir de la próxima semana ya damos inicio a la unidad 2, que tiene que ver con la formación de nuestro país tras la independencia y la creación de la República. Pero en este momento vamos a estar viendo algunos videos, algunos casos, ejemplos, que nos permiten entonces ver que la convivencia es algo que se tiene que ir desarrollando día a día, ¿ya? Vamos a empezar nuestra clase, obviamente, con el devocional. No podemos comenzar nuestra mañana y nuestra clase sin tener el devocional, que es la palabra semanal. Me gustaría que Camila Sangüesa pudiese leer la palabra del día de hoy. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es quienes son como ellos. Ya, muy bien. Esta palabra la encontramos en Mateo, versículo 19, capítulo 19, versículo 14. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar esta frase muy célebre en la cual Jesús obviamente les decía a todas las personas que lo seguían, a sus discípulos incluso, a los adultos, de que los niños son prácticamente las personas que están más cercanas a Dios. Son personas que están obviamente libres, por así decirlo, de pecado, todavía son inocentes, pero hay que actuar y ser como ellos, ya en el sentido de que hay que compartir, hay que jugar, hay que ser solidario. No hay que pensar en cosas malas, porque cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que hay cosas buenas y malas a nuestro alrededor. Pero los niños por lo general siempre van a actuar en forma de bien. Si actúan mal es obviamente porque lo aprendieron de algún lugar, especialmente de los adultos. Por lo tanto, nosotros como adultos también tenemos que volver a mirar a ser como niños, ya en espíritu, aunque sea. Físicamente, biológicamente ya vamos a ser personas mayores, pero siempre en nuestro interior vamos a tener ese niño que va a tratar de buscar la alegría, va a tratar de buscar la amistad, la solidaridad, pasarlo bien, ¿ya? Bienvenida ahí a Darlene Barbosa, y con esta palabra damos entonces inicio a nuestra clase. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? El título de nuestra clase es el siguiente: Derechos centrales para la buena convivencia en sociedad, ¿ya? Quiero que lo anoten entonces en su cuaderno. Bienvenida también ahí a Matilde Urra, le vamos a dar entonces el pase para que pueda ingresar. Esta presentación va a tener un poquito el trabajo también con el texto, así que lo ideal es que tengan también su libro de historia. ¿Lo tienen o no? Sí. Ya, muy bien. Lo ideal es que tengan su libro de historia a la mano, que lo tengan para trabajar con su guía también, porque ya me imagino todos habrán ido a buscar o mínimo descargaron la guía de historia y tecnología que se entregaron para este mes de mayo. Si usted lo hizo, muy bien, pero recuerde que también tiene que ir revisando si está correcto, si tiene alguna duda, si tiene alguna complicación, no dude en preguntar al profesor. ¿Ya? ¿Cómo se descarga? Sí. Ya, lo puede hacer a través del IRMI o bien a través del grupo de WhatsApp. Bienvenida ahí a Catalina Carrasco, me parece que se conectó. Sí, y también se conectó la señorita Génesis Ñanculeo. Esto es para el 28 de mayo, ¿cierto? Sí. Te Ahí guía está Génesis. para el 28. Es hasta el 28. Lo puede ir subiendo antes si lo tiene listo, ¿ya? Pero tiene plazo hasta el día 28 de mayo. Tienen todo el mes para trabajar. Recuerden que esta guía no se devuelve, sino que la tiene que cuidar y almacenar en su carpeta, porque después cuando yo en el mes de junio, en un mes más aproximadamente, pida de vuelta todas las guías, tienen que estar en esa carpeta para poder revisarlos, que estén completos, que estén ordenados y limpios, y así yo agregarle una nota extra a la asignatura. De hecho, ya dentro de esta semana voy a enviarles ya una actividad evaluada, en la cual van a tener que crear un informe escrito. Aparte de eso, vamos a tener una prueba que unifique las dos unidades que hemos visto durante el semestre, así que conserven sus guías, si no se les puede perder y no van a poder repasar bien los contenidos trabajados. ¿Se conectó ahora? ¿Quién se había conectado? No lo alcancé a registrar. Martín Collío. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás?
Ya parece que está mudo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Ven ahí entonces el objetivo, el devocional y el título de nuestra clase del día de hoy, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Sí. Ya, vamos a revisar 5 videos. 5 videos que tienen mucha relación con los derechos que tenemos que tener presentes a la hora de convivir en sociedad, porque en la actualidad estamos viendo muchos problemas relacionados con justamente este tipo de derechos, que mucha gente piensa que no lo son, sino que más bien es como un privilegio para algunos, son restricciones para otros, son para algunas personas, pero en realidad son para todos. Y cuando nosotros respetamos y hacemos valer estos derechos, obviamente vamos a poder convivir en sociedad de forma pacífica, armoniosa, o bien vamos a poder resolver cualquier conflicto que tengamos en la actualidad. Es por eso que voy a tratar de nuevamente desconectar un poquito mi pantalla para presentarles más bien las ventanas para que se escuche mejor, ¿ya? Así que voy a ir a hacer ese movimiento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a mostrarle entonces el primer video. Esperen un poquito, lo voy a pausar. El acceso Y voy a compartirles a ustedes entonces esa pestaña. También voy a apagar el micrófono para que se escuche bien. En todo caso, todos estos videos después, los links, yo se los voy a compartir a ustedes para que lo puedan revisar sin ningún problema más adelante, a través del grupo de WhatsApp. ¿Pueden ver el video, cierto? Ya, voy a apagar el micrófono. Es un video cortito de 2 minutos, así que vamos a tratar de escuchar con atención y ver de qué se trata. El acceso a la educación es un derecho que Chile debate en la actualidad. Hoy le contamos en un nuevo capítulo de Nuestros Derechos por qué es importante respetar esta garantía, sobre todo en los niños, y el deber que tiene el Estado de resguardarla a partir de la diversidad cultural y étnica de cada uno de ellos. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos. Hoy veremos los artículos 28, 29 y 30. Artículo 28. El derecho a la educación. Los países reconocen que tenemos derecho a la educación, así que podemos ir gratis a la escuela básica y media. Tenemos derecho a informarnos y a que nos respondan todas las dudas que tengamos sobre educación. Nuestro país debe hacer todo lo posible para que vayamos a la escuela, la que siempre tiene que respetarnos como niños, y todos los países deben trabajar en conjunto para que todos sepamos leer y escribir. Artículo 29. Los objetivos de tu educación. La educación tiene como meta que crezcamos y desarrollemos nuestras capacidades. También prepararnos para tomar responsabilidades con paz, tolerancia, igualdad y amistad. Y por último, enseñarnos a respetar nuestro medio ambiente. Artículo 30. Derechos del niño para los grupos indígenas y las minorías. Si pertenecemos a una minoría étnica, religiosa o que habla otro idioma, tenemos derecho a desarrollar nuestra vida cultural, practicar nuestra religión y hablar el idioma de nuestro grupo. Esos fueron los artículos 28, 29 y 30. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. Ya. Chicos, ¿qué les pareció el video? Fue cortito. ¿Qué vieron ahí en el video? Los derechos y objetivos de la... Ya. ¿Qué más? los valores que nos va enseñando el colegio. Ya, muy bien, valores. ¿Cómo cuáles? Ahí se mencionaron unos 4 valores, me acuerdo. Aprender a leer. No. Los valores eran, por ejemplo, la paz, la tolerancia, el respeto y el amor, ¿cierto? Todo eso sirve para vivir en armonía. Por lo general nosotros asociamos el derecho a la educación. También, muy bien. El derecho a la educación, por ejemplo, siempre lo asociamos con aprender contenidos,
Ya, por ejemplo, cuándo ocurrió esto, dónde vive, por ejemplo, el rey de tal país, qué pasó en la antigüedad, cuáles son los procesos de la historia de Chile, las matemáticas, las figuras literarias, el lenguaje, las moléculas, a lo mejor en ciencia, el verbo to be en inglés. Muchas cosas siempre lo asociamos como que venimos al colegio solamente a aprender contenidos, a aprender materia. Pero eso sería solamente una parte nomás. En el colegio nosotros también tenemos que aprender a respetar, a conseguir valores, a utilizar los medios que nos permiten entonces desarrollarnos en sociedad. Hoy día lamentablemente en pandemia estamos todos encerrados y no podemos compartir con otras personas, no podemos ver a nuestros compañeros. Yo creo que muchos de ustedes les gustaría estar igual que aquí en la pantalla, no estamos viendo las camaritas, vernos pero a las caras, no a través de una pantalla simplemente, sino que tratar de jugar, compartir, gritar, no sé, a algunos de ustedes les gustará molestar a otros, pero a lo mejor en buena onda, no con intención de dañar a los demás o de ofender, sino que en un contexto de juego. Yo creo que muchos de ustedes harán eso, pero lamentablemente hoy día no lo podemos hacer. Sin embargo, en el colegio se dan esos espacios, por ejemplo, para el respeto. Nuestro colegio, por ejemplo, es cristiano, pero no solamente recibe gente que sea perteneciente a una iglesia evangélica, también hay de otros tipos de iglesias. Incluso podremos encontrar gente que no cree en religiones o bien tiene otro tipo de religión. ¿Qué religiones conocen ustedes aparte de la iglesia católica y evangélica? ¿Conocen alguna otra religión aparte del cristianismo, no? La religión católica, evangélica. Angélica. Ya, las dos son cristianas porque creen en Los Jesús. judíos. Los judíos, muy judíos. bien, la religión judía. Hoy día lamentablemente vemos las noticias como en Israel hay un conflicto entre israelitas y palestinos. Sí. Y El es porque budismo. el budismo, muy Hay bien. una diferencia entre Palestina e Israel. Exacto, sí, lo hay. Es que viven en el mismo territorio, pero tienen religiones y culturas totalmente diferentes. Para tres religiones del mundo que son muy importantes, como es el cristianismo, el judaísmo y el islam, Jerusalén es considerada como la tierra sagrada o santa para muchos. Para nosotros los cristianos, Jerusalén es el lugar donde murió Cristo, ¿ya? Murió Jesús. Para los judíos es la tierra prometida. Y para los musulmanes, que surgieron mucho después de los judíos y los cristianos, también es considerado un lugar sagrado porque ahí se encontrarían algunos tesoros para la religión del Islam, ¿ya? Y por esa razón hoy día esa mayoría del territorio alrededor de Israel es de carácter islámico, musulmán. Pero los israelitas estaban hace mucho tiempo, lamentablemente han sido siempre invadidos o ocupados por otras culturas, siempre estuvieron bajo el yugo, por ejemplo, del antiguo Egipto, después de Roma, después del imperio musulmán, después de los turcos, y hoy día, después de muchos años, de varios siglos y milenios que estuvieron prácticamente fuera de su territorio, nuevamente tienen un país, pero ese país lo tuvieron que quitar a la fuerza, y es por eso que hay tanto conflicto en esa zona. Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron perseguidos, especialmente por la Alemania nazi, ¿ya? Porque ellos le echaron la culpa prácticamente de todas las penas y todas las miserias que tuvo que pagar Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se vio con el famoso holocausto judío, Estados Unidos apoyó a Israel a crear su propio país. Pero obviamente le tuvo que quitar territorios a otros países que ya estaban ahí y que no eran judíos, como era en este caso Palestina y Siria. Es por eso que muchos países árabes no ven con buenos ojos a Israel, y ahí tenemos intolerancia. Pero en el caso de nuestro país, en Chile, todas las religiones pueden incluso existir en nuestro país, siempre y cuando obviamente respeten las leyes. Si tenemos un culto satánico, lamentablemente eso no respeta la ley, ni la moral, ni las buenas costumbres. Es algo que está prohibido. Pero en Chile, por ejemplo, hay una ciudad en el norte chico, que es Coquimbo. No sé si lo ubican, está cerca de la ciudad de La Serena. Y en Coquimbo existen 3 templos muy importantes y son de distintas religiones y están dentro de la misma ciudad. De hecho, el alcalde de esa ciudad quería transformar prácticamente a Coquimbo como si fuera la nueva Jerusalén de América en este caso, donde está la famosa cruz del tercer milenio, que es una cruz gigante, es un edificio con forma de cruz. No sé si lo habrán visto en las noticias,
pero esa cruz la mandó a construir obviamente la religión católica, ¿ya? También está un templo judío, una sinagoga, y está una mezquita musulmana. Y ahí hay una buena comunidad islámica. Y todos viven en armonía, nadie pelea ni nadie está haciendo guerra porque están en Chile. Y en Chile se respetan las diversidades culturales. También, por ejemplo, en nuestro país existen muchas etnias o minorías, como se mencionaba en el video. Por ejemplo, ¿qué etnias o pueblos indígenas conocen ustedes? Mapuche. Los mapuches, muy bien. ¿Qué más? Mapuche. Solamente hay mapuche en Chile, no hay ningún otro pueblo indígena, ¿o sí? Mestizo. No, eso no son pueblos indígenas, Aymara. son una mezcla. Ah, los aymara, muy bien. Mapuches, aymara. ¿En la isla de Pascua Maya. quiénes viven? Los atacameños. Afrocolombianos. ¿Ya? ¿Quiénes viven en la isla de Pascua? Pascuense. Ya, o Rapanuis, muy bien. Entonces, esos son pueblos indígenas de Chile, pero también tenemos pueblos que se han ido metiendo en nuestro país lentamente producto de la migración, a través de las transformaciones culturales que hemos experimentado últimamente, y hemos recibido gente de distintos países, distintas culturas e idiomas. En Chile, por ejemplo, hay comunidad china, coreana, hay muchos haitianos hoy día, también hay población que viene de Venezuela, de Colombia, de Argentina, también tenemos población europea. Por ejemplo, hay muchos turcos o palestinos que en algún momento escaparon también durante el siglo XX de conflictos de esos territorios, durante la Primera, Segunda Guerra Mundial o incluso antes o después de estos conflictos, y se han venido a vivir a Chile, ¿ya? De hecho, nuestro país es un país prácticamente colonizado, no somos ni chicha ni limoná, como se dice coloquialmente. Eso quiere decir que no somos todos mapuches o indígenas, ni somos todos blancos o europeos como pensamos. Somos una mezcla de muchos elementos culturales. Llegaron los españoles, pero también llegaron ingleses, alemanes, franceses, suizos, italianos, españoles obviamente. Llegaron después, por ejemplo, chinos, coreanos. Tenemos cultura árabe en nuestro país, tenemos ahora el elemento africano, incluso con el afroamericano que ha llegado. Ya, por lo tanto, estamos hablando de gente que viene de distintas partes del mundo. Muy bien. Entonces, la escuela no solamente sirve para aprender contenido, sino que también para poder desarrollar elementos que nos permiten vivir en paz y armonía, como es la tolerancia, el respeto, la igualdad, la dignidad, ¿ya? Todas las personas tenemos derecho a la igualdad. Se mencionaba en el último artículo, en el artículo 30, de las minorías y también de los grupos que se están empezando a vivir a nuestro país. Lentamente han llegado muchos grupos desde afuera. Y todos ellos tienen derecho, por ejemplo, a recibir educación, a mantener incluso su cultura, a pesar de estar dentro de nuestro país. Nosotros siempre como que le decimos a la gente, si viene a Chile tiene que hablar español, mínimo. Pero hay gente que no habla español. Y cuando nosotros queremos salir a otros países, nadie nos exige también que hablemos ese idioma. Pero lo ideal sería que mínimo supiéramos hablar inglés para poder comunicarnos. ¿Qué pasa si yo quiero ir a Rusia y allá nadie habla español? Y tampoco sé hablar ruso, pero sé hablar inglés, y más de alguna persona en Rusia también entenderá el inglés. Por lo tanto, ya podríamos comunicarnos y pedir cierta información, ciertas cosas. Por ejemplo, si quiero ir a comprar, quiero ir a comer a un restaurante, o quiero movilizarme en un medio de transporte, si no tengo idea de lo que dicen los rusos en su idioma, porque también escriben de una manera diferente a nosotros, obviamente voy a andar perdido. Pero si yo sé hablar otro idioma, obviamente me va a facilitar mucho las cosas. Pero también hay que respetar obviamente al resto, hay que respetar la diversidad. Eso es lo que hace más enriquecedora nuestra cultura, porque si todos fuéramos iguales sería fome, no habría ninguna diversidad, no habría variedad, seríamos prácticamente como una especie de clones o robots, andaríamos todos prácticamente igual, nos vestiríamos igual, pensaríamos igual, hablaríamos igual y no habría ninguna diferencia. Ya chicos, les voy a mostrar otro video para que sigamos entonces con los ejemplos. Vimos entonces la educación como un pilar fundamental. Vamos a ver ahora Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo,
ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte. Y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente. Y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Ay, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Ya muchachos, ¿qué les parece ese video? Muy cortito y también el niñito, el peloncito tenía una mano en la cabeza y no era de nadie. Ya, pero a mí me interesa más saber qué les pareció sobre la libertad de expresión, sobre ese derecho. ¿Cuál será su rol dentro de la sociedad? ¿Ya? Muy bien. Es interesante, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que tienen derecho a opinar y a decir todo lo que quieran? Sí. Ya, pero también tienen que tener ojo a la hora en que nosotros publicamos o decimos algo. Lamentablemente hoy día estamos tan rodeados de información por todos lados, estamos bombardeados por datos, información, noticias que muchas veces pueden ser falsas. Hoy día está el famoso concepto de las fake news o noticias falsas que circulan a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde mucha gente piensa que es verdad. Por ejemplo, hoy día está en nuestro país el proceso de vacunación contra el COVID y lamentablemente hay gente muy porfiada que no entiende que este proceso de vacunación es un beneficio para toda la sociedad, no para algunos, ¿ya? Es para todos.
Y lamentablemente hay gente que dice, no, yo no me quiero vacunar porque nos van a controlar, nos van a meter un chip y nos van a tratar de modificar el ADN. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Ya? ¿Acaso ellos estudiaron algún doctorado en física nuclear o también en biología molecular para poder llegar a hacer esos cambios? ¿Hacer ese tipo de manipulación de nuestros genes? ¿Sabrán cómo funciona primero que nada los genes y qué es lo que es el ADN? Yo creo que muchas veces esas personas escucharon un rumor por ahí pensando que es verdad. Si nos quieren controlar, no necesitan inyectarnos una vacuna con un microchip que con suerte va a funcionar. Si con suerte los chips de las mascotas funcionan, ¿qué va a funcionar un chip más pequeñito que entraría como una especie de líquido? No sé si ustedes han marcado o tienen mascotas y la han ido a registrar a alguna veterinaria o en algún operativo y le colocan esos chips que son del tamaño de un poroto o de un granito de arroz. ¿Ya? Es bastante grande. No es algo que se diluya en la sangre. Además, si a nosotros nos vacunaran con un chip, por así decirlo, nuestra sangre se va filtrando a cada rato por el hígado y también por los riñones. Y en algún momento ese chip se tendría que salir de nuestro cuerpo a través de la orina, por ejemplo. Entonces no tiene ningún sentido que nos coloquen un chip que se va a evaporar. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente a veces cree todo lo que sale en internet y no discrimina realmente de información. Lo único que necesitan para poder controlarlo es este aparatito. No sé si lo ven. ¿Ya? ¿Lo ven acá en mi pantalla? ¿En mi cámara? ¿Qué aparatito es este? Sí. Ya. No necesitan otra cosa más que controlarnos a través del teléfono. Hoy día pasamos todo el día con el teléfono. Usted cada vez que le da me gusta a algo, cada vez que ve un video en YouTube, cada vez que usted descarga algo, cada vez que usted llama, usted busca en el mapa, ya lo están rastreando. Sin saberse o sin darse cuenta, usted ya está siendo manipulado y rastreado. Si yo digo, hoy tengo sed de Coca-Cola y lo dice fuerte aquí al micrófono del teléfono, lo más probable es que después cuando yo entre a ver mi perfil de Facebook o Instagram me aparezca publicidad de Coca-Cola, porque yo dije que tenía sed de Coca-Cola y lo más probable es que me salga eso. Si yo digo quiero comprarme un auto, ahora que están todos comprando autos, de hecho yo quiero cambiar el mío, puse o dije eso nomás en alguna parte y de repente me apareció pura publicidad. Yo estaba conversando del tercer retiro del 10% que iba a hacer con eso y le decía a mi familia, yo quiero comprarme una casa, un departamento, no sé, contar eso. Y automáticamente después de unos días empecé a revisar el Facebook que tengo, que no lo reviso mucho que digamos, y me aparecían pura publicidad de inmobiliarias vendiéndome ya o tratando de ofrecerme créditos hipotecarios. ¿Se dan cuenta? No necesitan inyectarnos una vacuna para controlarnos. Entonces la gente hoy día tiene la capacidad de expresarse, sí, antiguamente no lo teníamos. Si alguien decía algo que no le gustaba a la gente, los que tenían poder, los más ricos, los más poderosos, aplicaban todos los medios posibles para censurar la libre expresión de las personas. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Censura? Sí. Ya, silencio. Ahí apliqué censura, ¿cierto? Sí. En este caso Jerónimo estaba hablando, perdón Jerónimo, pero era como para mostrar ese ejemplo. Cuando alguien te censura, te está prohibiendo hacer eso. No le gusta, pero tú sabes que puede hablar, de hecho habla casi todo el tiempo, pero no hay problema. La idea es siempre tener claro de que cuando uno quiere expresarse, lo puede hacer con libertad, sin miedo. Pero, hay un pero. Ahí en el ejemplo salía que una persona dijo, una mujer, o sea, yo puedo hablar de quien quiera, cuando quiera y de lo que quiera, aunque sea un chisme. ¿Qué dice la ley en ese sentido? Ojo, este video era de México. No. Según la ley de México dice que sí, porque es un derecho universal el expresarnos. En Chile también. Pero hay que tener ojo a la hora de uno decir cualquier cosa. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, Juanito Pérez es un asesino? Y lo digo en público, cosa que todos los vecinos sepan. Oh, Juanito Pérez es un asesino. ¿A quién mató? ¿Cuándo lo hizo? ¿O cuántas personas mató? No sé, pero yo creo que es un asesino. Ah, ¿tú crees que es un asesino? ¿Tienes pruebas? ¿Y qué pasa si Juanito se entera que yo dije que él era un asesino y me quiere denunciar por injurias o calumnias? Que eso está dentro de la Constitución, que es un derecho el mantener nuestro respeto y nuestra honra. Porque a mucha gente no le gusta que hablen mal de uno, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta que hablen a su espalda o digan cosas malas de usted?
No, le mandaría un combo. Ya, si uno quiere reaccionar de No, esa yo me manera, enojaría. lo podría hacer, pero también se metería en problemas, ¿cierto? A lo Yo me mejor uno se enojaría enojaría. y yo lo humillaría. Ahí Ya, yo- podríamos contraatacar, porque tenemos nuestro derecho también a expresarnos. Pero ¿qué Claro. pasa si lo que yo también hago está incorrecto? Por ejemplo, si yo lo humillo, ¿ya? Eso es bullying, y ahí entramos en otro delito, ¿cierto? Entonces, nosotros a lo mejor podríamos decir, ¿sabe qué? Lo que dice esa persona es falsa, no tiene pruebas, dijo una calumnia, y lo único que quiere es ganar un provecho a lo mejor económico, quiere agarrar pantalla para salir en los diarios, en las noticias y hacerse famoso, y a lo mejor ni siquiera es verdad. Entonces hay que tener claro que nuestro derecho a la libre expresión es un derecho fundamental y nos permite obviamente estar en armonía, porque podemos pensar y decir lo que queramos. Además decía algo muy cierto: cuando la gente se entera y sabe lo que está ocurriendo y se informa, obviamente ya no la pueden engañar tan fácil. En tiempo atrás era muy fácil que un candidato fuera, aprovechando que esta semana tenemos que ir a votar los adultos, que fuera un candidato a la casa y le dijera: hola, ¿cómo está? Yo soy el candidato para alcalde y le entrego esta canasta de mercadería, pero a cambio usted tiene que votar por mí. Ya la gente decía: ya voy a votar por usted. Pero eso es correcto, ¿no? Comprar, por así decir, el voto con cosas. No. Uno lo que tiene que hacer, si aparece un candidato y le dice: mire, vote por mí, ya, bienvenido, lo escucho, pero el voto es secreto. Y es voluntario, o sea, ni siquiera a lo mejor voy a ir a votar, a lo mejor muchos candidatos van pasando casa por casa y dicen cosas bonitas, prometen el cielo, el mar y el universo prácticamente, pero... A mi mamá le vinieron a dejar un calendario y mi mamá se los devolvió. no lo quiere, a lo mejor, no lo necesita. Y lo que están repartiendo la agarraron a Carabato. Ya, algo pasará, a lo mejor. Bueno, hoy día la gente ya no cree mucho en la política, o más bien en la clase política, porque todas las personas somos políticos, ustedes también, ¿ya? Aunque hay gente que dice, esa es la hipocresía más grande, y acá donde yo vivo hay una candidata que dijo: yo no soy política, y está tirando a esa candidata a concejal, o sea, ¿qué lo que es entonces? Si no es política. Y la política significa el tomar acuerdo y decisión. En su casa, si deciden salir a algún lugar, toman un acuerdo. En el colegio, si le preguntan, ¿quieren hacer, por ejemplo, una completada o les gustaría salir de paseo? Por ejemplo, para el día del alumno o para final de año, le preguntan y ustedes tienen que votar diciendo: yo quiero completo. Y hay otros que dicen: no, yo quisiera salir a las piscinas. Y eso es tomar decisiones, eso es política. Cuando tu amigo te dice: oye, juguemos a la pelota, ya, pero juguemos a dos equipos, yo con este grupo y tú con el otro. No, pues busquemos un acuerdo que sea más paritario, no sé, pues al cachipún o que sean todos repartidos igual, y no que todos los mejores estén con uno y los peores estén con el otro. Eso es acuerdo, eso es política, ¿ya? La gente, eso sí, está muy enojada con la clase política, con aquellos que están como autoridades, ya sea desde el presidente hasta llegar al concejal. La gente hoy día ya no cree en ellos, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Ya, chicos, les voy a mostrar otro video más para ir avanzando luego. Ya tenemos entonces el derecho a la educación y el derecho a la libre expresión. Uno de los derechos que ha tenido mayor discusión en el ámbito constitucional es el derecho al dominio o a la propiedad. En este tema hay que tener en cuenta diferentes conceptos. Primero, la libertad para adquirir el dominio y la propiedad privada. Nuestra Constitución asegura a todas las personas la posibilidad de tener el derecho de propiedad sobre cosas que puedan apropiarse. Ese es el ámbito de la propiedad privada. Este derecho permite que todas las personas puedan usar o disponer de esas cosas, teniendo como límite los derechos de otros y la regulación legal en cuanto a su uso. Por ejemplo, yo puedo tener un auto, pero no puedo manejarlo poniendo en peligro a otras personas o dañando cosas. Puedo tener un terreno, pero para poder construir tengo que atenerme a las reglas de altura y superficie que establece el plano regulador de la comuna. El derecho de propiedad, ejercido legítimamente, está protegido. En segundo lugar, el tema de las limitaciones a la propiedad privada. Como todos los derechos, la propiedad privada no es un derecho absoluto y de hecho se ha reconocido hace mucho tiempo que
que su principal limitación es lo que se denomina la confusión social de la propiedad. Este concepto implica que los titulares de derechos de propiedad deben cumplir ciertas obligaciones y atenerse a ciertas limitaciones en función de ciertas razones importantes, como en nuestra Constitución está establecido el interés nacional, la seguridad nacional, la salud, utilidad pública y también la conservación del patrimonio ambiental. Por eso, por ejemplo, se debe dejar el paso en un terreno privado cuando no haya camino público, o yo no puedo cortar una araucaria o un alerce porque es una especie protegida aunque esté en mi terreno. En tercer lugar, la protección de la propiedad privada. Los mecanismos para proteger la propiedad privada son básicamente dos. Primero, que el ejercicio o las limitaciones que se impongan a la propiedad sean hechas por ley, aprobada por el Congreso, de manera que sea una norma general, aplicable a todos los que estén en la misma situación, y no una decisión administrativa particular. Y en segundo lugar, la expropiación. Cuando se debe privar de esta propiedad a otro, por ejemplo, para hacer un camino público, el Estado debe indemnizar el valor de esa propiedad antes y en forma justa. En cuarto lugar, están los bienes o cosas que no pueden ser de propiedad privada. Es importante recordar que hay ciertos bienes o cosas que no pueden ser de propiedad privada, como por ejemplo las cosas que son comunes a todas las personas, como el alta mar o la luz del sol, o los bienes públicos, como las calles y plazas, que ahí el Estado lo que debe hacer es protegerlos, mantenerlos y regular su uso para que todas las personas puedan usarlos. Y por último, está la importancia de la propiedad privada. El derecho a la propiedad ha servido como factor de independencia, autonomía, libertad, seguridad y desarrollo de los países y las personas. Por eso es importante saber cómo y sobre qué puede ejercerse. Por otro lado, es un derecho que se ejerce en sociedad, por lo que debe ceder cuando sea requerido por el bien común o por ciertos intereses que como sociedad consideramos importantes. Por todas esas razones es muy importante regularlo en una norma fundamental como es la Constitución. Ya chicos, ¿vieron ese video? Sí, tío. Sobre la propiedad privada. Es un derecho, ¿no? Sí. Ya. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que un chileno es dueño de la luna? No. No, nunca le escucharon eso. ¿Sí? No. Hace mucho tiempo un chileno fue a una notaría y registró a su nombre la luna. Ya, y un trámite legal. Le dijo, ¿cuál es su propiedad? Dijo, yo soy dueño de la luna. Y mirando al notario. ¿Murió el hombre o no? Le puso ya, esta persona es dueño de la luna. Y justo cuando Estados Unidos comenzó la carrera espacial junto con la Unión Soviética para ver quién llegaba primero al espacio y después a otro satélite y llegar a la meta, que era pisar la luna, legalmente la NASA le tuvo que pedir permiso a esta persona, a este chileno, para poder alunizar, ¿ya? Pero era un trámite nomás. En realidad este chileno no podría reclamar la luna como tal, y además, como se mencionaba en el video, son cosas que son para todos, porque usted durante toda su vida va a ver la luna libremente. No va a haber un chileno que le diga ya, si usted mira la luna me tiene que pagar, no sé, pues 100 pesos. O sea, sería rico porque todo el mundo estaría mirando la luna y no solamente los chilenos. Además, Estados Unidos, si hubiese querido pisar la luna, lo hace, no hay punto. ¿Quién le va a decir lo contrario a Estados Unidos? ¿Acaso el dueño va a estar allá en la luna esperándolo, diciéndolo, ustedes no pueden aterrizar aquí, váyanse? ¿De dónde? Si con suerte habían llegado por primera vez los seres humanos a la luna. Es como decir, ya, yo mañana voy a ir a la notaría y voy a registrar el sol a nombre mío. Y todas las plantas eléctricas o todas las personas que tengan paneles solares y que ocupen el sol para energía me tienen que pagar a mí la cuenta de la luz. Eso no puede ser porque es una propiedad para todos, ¿cierto? Nadie puede ser dueño del sol. Además tendría que ir al sol a ponerle un cerco y una dirección que dijera Avenida Vía Láctea número 1, Sol. Ahí estaría mi dirección. No puedo. Pero hay otras cosas que sí puedo tener, por ejemplo, un terreno, un vehículo, un computador, su teléfono, su ropa, su pieza. Esas son cosas privadas, propiedad privada. En cambio, una plaza, una calle, una carretera, un parque nacional,
son espacios públicos, o sea, de todos, ¿ya? Y ahí está la diferencia. Y hay que saber respetar, como se dice ahí, la propiedad privada. Algo que está muy hoy día de moda, el asunto de la propiedad privada, más si vamos a crear una nueva constitución. Y hay mucha gente que le tiene miedo a que nuestro país se vuelva un país, entre comillas, socialista, como fue el caso de la Unión Soviética, de Cuba, hoy día Venezuela, o en el caso de lo que está ocurriendo en Argentina, donde lamentablemente ese sistema no funcionó, no funciona. Porque en realidad el socialismo, aunque suene bonito diciendo que el gobierno, el Estado va a estar ayudando a los más pobres o al pueblo, entre comillas, en realidad lo que están ayudando es a los amiguitos de los gobernantes y dejando al pueblo en la miseria. Si no, ¿por qué entonces todos se están yendo de Venezuela? Era uno de los países más ricos del mundo, tiene las mayores reservas de petróleo y hoy día es el país más pobre de América, incluso compitiendo prácticamente con Haití. Y eso que Haití no tenía ni industria, pero Venezuela sí. Ahora Argentina está siguiendo el mismo camino y es porque en este caso se está violando, por así decirlo, la propiedad privada. En Venezuela se expropiaron las empresas de personas que no eran venezolanos o que sí también eran venezolanos y se los quitaron sin siquiera devolverle el dinero. Aquí en Chile existe la expropiación, pero el Estado tiene que compensar a las personas por esa expropiación. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un tiempo más quieren hacer una carretera de 2 pistas, doble vía, entre Imperial y Labranza? Lamentablemente hay muchas casas cerca del camino y van a tener que a lo mejor sacar algunas casas, sacar algunos árboles, postes o cercos de ahí, y las personas van a reclamar diciendo, oye, pero si yo tengo mi casa aquí, yo tengo mi terreno acá, ¿quién me va a devolver eso? El Estado puede expropiarlo, pero no puede llegar y quitárselo así como así. Tiene que decir, ya, mira, nosotros queremos construir una carretera de doble vía porque cada vez hay más vehículos hacia Imperial y Labranza y por lo tanto necesitamos modificar y modernizar este sistema de transporte. Vamos a pagarle, por ejemplo, por su terreno, su casa, un precio que puede ser justo. Algunos van a decir, no, pero me costó mucho más construir mi casa de lo que ustedes me están pagando, pero al menos le están pagando. Distinto sería que por una orden de un tribunal dijera, ya, usted se tiene que ir de acá y no se le va a pagar nada. ¿Por qué? Porque usted está interfiriendo con el progreso del país o con la seguridad nacional, ¿ya? O con algún elemento estratégico. Porque esta carretera va a conectar, por ejemplo, con la costa y después queremos hacer un puerto en el mar y vamos a tener que tener una carretera para transitar más rápido entre camiones y hacer comercio y usted está interfiriendo. ¿Ya? Eso entonces hay que tenerlo súper claro. También la propiedad nos permite entonces también tener derecho a reservar nuestra privacidad, no llegar y entrar a cualquier lugar. Ya chicos, les quiero mostrar los últimos 2 videitos para ir obviamente avanzando con esta clase, nos queda muy poco tiempo. www.region15.cl presenta Mis derechos, mis deberes. Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación 2018 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Bienvenidos a las cápsulas audiovisuales Mis derechos, mis deberes. Quisimos investigar cuánto saben las personas acerca del derecho a la libre circulación. En una encuesta que realizamos, el 85% de las personas dicen saber cuáles son sus derechos, mientras que un 50% reconoce cuáles son sus deberes. El problema es que solo un 20% lo aplica en su vida diaria. Derecho a la libre circulación y derecho al libre tránsito. Todos tenemos derecho a movernos por donde queramos, a ir donde queramos, trasladarnos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Pero nuestro deber es hacerlo como corresponde, por las vías que están construidas para eso. No puedo utilizar un paso ilegal, no puedo traspasar propiedad privada, no puedo hacerlo por los medios que no corresponden. Por ejemplo, si dice solamente para bicicletas, no puedo entrar ahí con un vehículo, con un auto. Así que, ¿tenemos el derecho a circular por donde queramos? Sí, pero tenemos que hacerlo como corresponde, siempre respetando al resto de la gente. Ya, ese video era súper cortito. ¿Vieron ahí el derecho a la libre circulación y la movilización? Ya. Ustedes conocen la ciclovía, ¿cierto?
Sí. ¿Para qué son? Sí, para que la bicicleta transite. Para que circule en bicicleta. ¿Puede andar una moto ahí, aunque tenga 2 ruedas y se parezca a una bicicleta? No. No, porque es un vehículo motorizado. ¿Ya? Y un vehículo Y motorizado pues no es pueden una haber bicicleta. accidentes. Exacto, además una moto es mucho más Bueno, pesada, con una más amiga. robusta y agarra mayor velocidad que una bicicleta que es accionada por la acción humana. Por lo tanto, se menciona ahí que nosotros somos libres de movilizarnos, de irnos del país incluso, de entrar y salir por la frontera, pero lo tenemos que hacer, como dice la ley, en forma legal, a través de las fronteras, las aduanas, no por pasos ilegales, no por lugares que no se permite, por ejemplo, un camino privado, aunque en Chile está muy en cuestionamiento, por ejemplo, esto de los caminos o accesos privados. Especialmente en el verano se dio mucho en el sector de Villarrica, de gente que estaba poniendo cercos cerca del lago para que no entre la gente, cuando es un derecho de todos los chilenos el acceder a una playa, ya sea de un río, mar o lago, y nadie lo puede prohibir. Si una persona, un millonario por lo general, o un empresario te dice, usted no puede entrar porque esta es playa privada. En Chile no existen las playas privadas. Usted lo puede denunciar y le puede pedir una compensación incluso hasta económica. Y esa persona va a tener que dejarlo a usted entrar. O sea, puede pasar a lo mejor por algún sector, si existe un camino, ese camino no puede tener cercos, ya ser un camino público. Si no existe un camino público, el privado va a tener que crear uno. Está obligado por ley. Aunque digan, no, si aquí no existe ningún camino y no hay ningún acceso, usted no puede pasar lamentablemente. Bueno, pero ahí hay abajo una playa y aquí arriba, o a varios metros, pasa la carretera y yo quiero caminar con mi familia para ir a esa playa. Entonces usted tiene que hacer, aunque sea un paso peatonal. No es necesario que haga un camino y lo asfalte, ¿ya? Para que entren vehículos y contaminen, ¿ya? Sino que un par de personas a pie pueden entrar fácilmente, pero tiene que haber un acceso. Entonces, nosotros podemos circular libremente por nuestro país, pero haciéndolo como corresponde. ¿Ustedes por dónde circulan? ¿Lo hacen por las casas de sus vecinos? ¿Saltan las murallas, las rejas? No. No, ¿por dónde lo hacen? ¿Por dónde transitan ustedes? En la calle. Esa calle que está botada en el suelo, ¿cierto? Veredas. Por las veredas también, muy bien. Por puentes, por acueductos. A lo mejor si tuviéramos un río navegable y tuviéramos que viajar, lo haríamos en bote. Si tuviéramos un aeropuerto, podríamos viajar en avión, ¿ya? Y ahí podemos circular libremente. Pero un avión tampoco puede aterrizar donde quiera. Si una persona tuviera la suerte de comprarse un helicóptero, por ejemplo, y salir de paseo por el aire, por donde uno quiera, no es llegar y salir a donde uno quiera también. Uno tiene que pedir permiso a la Dirección General de Aeronáutica diciendo, mire, voy a despegar de tal lugar y voy a ir a tal lugar, o voy a recorrer por tal sector. Porque hay lugares que tampoco se pueden sobrevolar, por ejemplo, zonas urbanas, no se debería sobrevolar, a menos que existiera, por ejemplo, un helipuerto o hubiera un hospital donde a lo mejor aterrizara un helicóptero que llevara pacientes, o hubiera un aeropuerto militar o un aeródromo, ahí sí, ¿ya? Pero por lo general mucha gente no tiene idea de eso. Más adelante, en el futuro, lo más probable es que nos llenemos de los drones, ¿ya? Estas maquinitas, y después de autos voladores o drones que funcionen como autos o vehículos voladores. Y van a tener que regular eso porque no pueden circular por cualquier lugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si un dron pasa siempre por arriba de tu casa y en algún momento tiene una falla? ¿Qué podría ocurrir? Un accidente le puede caer a alguien encima o puede, por ejemplo, romper una ventana. Exacto. Sí. O se nos cae encima y hay una máquina derecho pesada. a reunión, ya sea en lugares públicos. Ya, chicos, para terminar les voy a presentar el último video. Voy a apagar el micrófono para que se vea bien. El derecho a reunión, ya sea en lugares públicos o privados, está amparado en el numeral 13 de las garantías constitucionales. En la siguiente cápsula te queremos contar los límites de su ejercicio y el deber de fiscalización que tienen autoridades y policías. La Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 13 del artículo 19, el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. La reunión consiste en la agrupación momentánea de un conjunto de personas en torno a una finalidad o interés compartido
pacíficamente, sin armas y sin permiso previo. Por ejemplo, lo relacionamos con las normas relativas a la ley de copropiedad inmobiliaria. Es decir, si yo realizo una reunión en mi espacio privado, debo respetar también la posibilidad de una convivencia pacífica con mis vecinos, sobre todo si estamos hablando de una copropiedad inmobiliaria, es decir, que inmuebles que colindan entre sí y que por lo tanto lo que ocurre dentro de un inmueble afecta a terceros. En cambio, la reunión en lugar público, esto es calles, plazas, caminos, demás lugares de uso público, de acuerdo a la Constitución se rige por las disposiciones generales de policía. Y estas disposiciones generales de policía no pueden en ningún caso significar la obligación de un permiso o autorización previa, pero sí pueden significar la necesidad de una comunicación, de una coordinación de quienes se van a reunir con la autoridad pública, para efectos de coordinar el ejercicio de otros derechos fundamentales que se ejercen en los lugares públicos, por ejemplo el derecho a circulación o movilización de otras personas, así como también la propia característica de que sea un lugar de uso público. Es decir, los manifestantes, las personas que se reúnen en lugares públicos no pueden apropiarse de ese espacio, porque es un espacio compartido por todos. Pero eso tampoco significa que la autoridad pueda negar, ¿cierto?, la autorización o el permiso, sino que se trata de coordinar la reunión de un cierto grupo con el ejercicio de derechos de terceros. Ya chicos, en el último video, no sé si se entendió, se vio algunas cositas que generalmente están muy hoy día en la palestra, en el ojo público. La asociación o el uso de los espacios privados o públicos para la agrupación y la reunión. ¿Han visto en las noticias, por ejemplo, que cada vez hay más personas que incumplen las normas sanitarias y se detienen a los que asisten a estas fiestas clandestinas? Sí. ¿Sí? ¿Han visto esa noticia, cierto? Ya. Se supone que si yo tengo una casa y es un espacio privado, no deberían de ir a detenerme, ¿cierto? Yo estoy en mi casa, no estoy en ningún lugar público. ¿O sí? ¿Podrían tomarme detenido, pasarme una multa por incumplir a lo mejor alguna norma, estando yo en mi casa y haciendo una fiesta con mis amigos o familiares? Sí. ¿Por qué? Porque ahora estamos en pandemia, pues, y no nos podemos agrupar mucha gente, y menos si no estamos con mascarilla ni alcohol gel. Ya, pero incluso sin pandemia, sin esta enfermedad y hace años, también podrían llevarme detenido por hacer una fiesta. ¿Pero por qué? Ahí en el video se mencionaba especialmente el derecho a la copropiedad. ¿Qué significa eso? A veces algunas casas están juntas, ¿cierto? Por ejemplo, los departamentos o algunas casas en las ciudades que viven muy pegaditas, casas pareadas como se le llaman, o una casa que pareciera que fuera una pero está dividida en dos, donde vive una familia en una mitad y la otra mitad vive en la otra mitad de la casa. ¿Y qué pasa si un vecino quiere descansar porque tiene que levantarse todos los días temprano, llega cansado, y justo el vecino al lado, un joven que le da por hacer fiesta a las 3 de la mañana y a todo volumen? ¿Qué pasa con el vecino al lado? ¿Puede descansar? No, obviamente que no. Entonces, hasta ahí, exacto, hasta ahí nomás llega, por ejemplo, aunque sea muy propiedad mía, aunque sea muy mi casa, yo no puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no moleste a los demás, cuando interfiera en el derecho de los terceros. Pero ¿qué pasa si yo vivo en el campo y mi vecino... Exacto. Pero ¿qué pasa si yo tengo... al máximo volumen. Y molesto. Y estaban a las 3 de la mañana y luego a las 6 volvían con la fiesta. Entonces no hay respeto. ¿Y uno qué puede hacer? Puede hablar primero con él, si él no entiende, bueno, hablamos con la autoridad y obviamente pueden tomarle las acciones judiciales que sean necesarias. Detenidos, multa, ya prohibición, etcétera, lo que se estipule en la ley. Aunque muchas veces la gente no quiere denunciar para no meterse en problemas con el vecino, porque a lo mejor es conflictivo, puede tener problemas después de convivencia, después el vecino va a salir en la mañana y decir, pucha, que eres malo, me sapeaste, me fuiste a acusar, no eres mal vecino, y me empieza a hacer la vida imposible. Pero tenemos que tener igual cierto criterio. ¿Qué pasa si ahora el vecino todo el tiempo lo hace y nadie le dice nada? Obviamente esa persona no va a comprender que está molestando al resto. Distinto sería
que yo tuviera mi casa en el campo y mi vecino más cercano vive a 1 kilómetro. Puedo meter todo el ruido que yo quiera, total, ¿a quién voy a despertar? ¿A los grillos? ¿A los pájaros? ¿A mi vecino que está a 1 kilómetro más allá? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces ahí podríamos hacer eso. También se nos dice que podemos reunirnos sin pedirle permiso a nadie. O sea, yo quiero hacer un cumpleaños, ¿le tengo que pedir permiso a Carabineros para que me autorice mi cumpleaños? No. Bueno, ahora sí, porque estamos en pandemia y no podemos hacer cumpleaños, por así decirlo. Pero si volviéramos nuevamente a la normalidad, tendríamos que pedir permiso. Oiga, ¿sabe qué? Quiero hacer una fiesta con 500 invitados. ¿Me da permiso? Bueno, si usted tiene un espacio para 500 invitados o arrendó, por ejemplo, un centro de eventos o un estadio, nadie le puede decir que no. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero juntarme con unos vecinos a protestar y tomarnos una calle? Justo, a lo mejor, tomarnos un puente. Y es el único puente para ingresar a cualquier lugar. ¿Sería justo, por ejemplo, llegar y tomarse el puente sin pedir permiso? No. ¿Qué podría ocurrir? Porque salía en el último ejemplo, ya, desorden público, o como salía en el video, podríamos interferir con otros derechos como es la libre circulación de las personas, ¿cierto? ¿Qué pasa si justo yo tomo el puente y viene un montón de vehículos y quieren ir a sus casas o están apurados? Obviamente no los voy a dejar pasar y las personas se van a molestar y van a decir, pucha, ya están otra vez protestando, ¿cierto? Están tomándose el puente. O qué pasaría si, por ejemplo, viene justo una ambulancia con alguien de urgencia y nosotros bloqueamos el puente y no lo dejamos pasar. ¿Qué podría ocurrir ahí? Eduardo, ¿qué podría pasar en ese sentido? ¿Qué podría pasar? Si no dejamos pasar una ambulancia, ¿qué podría ocurrir? Podemos... enfermo. Ya, a lo mejor podríamos afectar el derecho a la salud o a los primeros auxilios de otras personas y estaríamos cometiendo una falta y un delito incluso, ¿ya? Porque podríamos ser causantes de una muerte o de algún daño grave a alguna persona que necesitaba una atención médica de urgencia. Ya muchachos, son las 10, espero les haya servido un poco este video. Les voy a mostrar después más adelante los videos, los links para que lo puedan revisar y las actividades los vamos a dejar pendientes, pero estaban en la página. Estaban en las páginas de su libro, en las páginas 26, 27, 28 y 29. Así que si lo tienen, traten de leer esas páginas. De hecho, estaban en la primera guía. Así que es prácticamente repasar lo mismo, ¿ya? Pero para reforzar eso. Así que con eso yo me despido y nos podemos ir desconectando. Que estén bien, chicos. Saludos, que lo pasen bien en su día. Chao, chao, chao. Chao, tío. Lo descargué por Chao, Steam. profe, cuídate. Nos vemos, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Cuídese. Igual. ¿Cómo saludos. consiguió el Halo? Lo compré por Steam. Ay, qué mal. Sí, pues, Bueno, chao, tío. Nos vemos, cuídense.